Buenas noches, bienvenidos una vez más a la Esencia del Terror. En esta ocasión les traemos un especial de relatos sobrenaturales ocurridos en la morgue. Comenzamos. El diablo visitó la morgue. Trabajo en una empresa dedicada a los servicios funerarios. Soy administrativo, no trabajo directamente con cadáveres, al menos no de una manera física. Sin embargo, en ciertas ocasiones me ha tocado hacer de todo, desde apoyar con los traslados hasta trabajar con las maquillistas. Siempre he creído que un buen líder no es aquel que sabe matar, sino el que apoya y sabe cómo son las condiciones de sus trabajadores. La siguiente historia les puedo asegurar que es real, pues no solo yo la presencié, sino el resto del equipo que se encontraba laborando por aquel entonces. Sucedió durante un tiempo en que aumentaron los casos de muertes por un brote de una enfermedad. Fue muy doloroso para muchas personas, mientras que para nosotros el trabajo nos llegó en oleadas. Y si a eso le añadimos que no contábamos con mucho personal, todos teníamos que colaborar para que el trabajo saliera en tiempo y forma. Fue una temporada media desesperante. Siempre teníamos que realizar tiempos extras. Se dio el caso de que tuve que acompañar al chofer a recoger 2 cuerpos a la morgue en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Entregamos el papeleo y nos pusimos en marcha en dirección a la casa funeraria. No me gusta ser supersticioso, pero durante todo el camino todo salió mal. Chocamos un par de veces. Si bien no fue nada grave, nos quitó mucho tiempo. También vimos varios accidentes graves durante el camino. Fueron tantas las cosas que ocurrieron de vuelta que el chofer y yo comenzamos a hacer bromas acerca de que los cuerpos que cargábamos estaban malditos. Total que nos retrasamos mucho en llegar al edificio, y cuando llegamos nos encontramos con que la maquillista salió de urgencia, porque su esposo había enfermado. Esto sumaba otra cosa que salía mal ese día. Tuvimos que llamarle a una chica que tenía poco de trabajar con nosotros, y aunque no tenía mucha experiencia, era talentosa en el arte de hacer menos espantosos los cadáveres. La chica se llamaba Mayra, era muy trabajadora. Así que cuando le llamamos, no se negó, y en menos de 15 minutos ya estaba en el edificio. Ni habíamos visto los cadáveres, los metimos con todo y bolsa a los refrigeradores. Llegó el momento de ver en qué estado se encontraban. Uno no estaba tan deteriorado, mientras que otro ya en muy avanzada descomposición. Por lo regular, cuando los cuerpos están así, es preferible cremarlos. Sin embargo, la familia que solicitó el servicio nos dio una muy buena suma de dinero para que dejáramos el cuerpo presentable. Eran muy religiosos y creían que los cuerpos cremados no alcanzarían la resurrección. Mayra me hizo saber que sería muy difícil mejorar la apariencia del cuerpo, sobre todo de la cara. Yo le dije que hiciera lo que pudiera y que al terminar habría un bono extra, aparte de lo que ya estaba ganando por sus horas extras. Dejé a Mayra trabajando sola, mientras le pedí al chofer que fuéramos a comprar algo para cenar. No tardamos ni media hora en llegar cuando encontramos a Mayra en la entrada de la sala de velaciones. Se veía muy nerviosa. De inmediato le pregunté sobre qué era lo que le ocurría. Ella me miró y después negó con la cabeza mientras decía que no pasaba nada, pero que no quería estar sola en la sala de embalsamamiento. Nos ofrecimos a acompañarla, una secretaria, el chofer y yo. La sala de embalsamamiento se encuentra en una segunda planta. Nos tardamos en dar cuenta del por qué estaba tan nerviosa Maya. Había una especie de aura negativa que rodeaba a este cuerpo. No podías arrimarte sin que sintieras escalofríos. Cuando suelo sentirme nervioso, tiendo a hablar demasiado rápido, como si intentara encubrir mi miedo. Y aunque intenté hacer esto para calmar a los demás, me resultó al contrario. Todos se contagiaron de mi nerviosismo. Al poco rato, todos comenzamos a escuchar ruidos en el edificio, como si alguien estuviera bajando y subiendo las escaleras corriendo. En repetidas ocasiones salimos de la sala para ver qué pasaba, solo para comprobar que en los pasillos no había ni un alma. Además, esa noche no se encontraba gente en la capilla de velación. Revisamos cada habitación en el edificio sin encontrar nada. Mayra continuaba su trabajo, mas a causa de su enorme nerviosismo iba mucho más lento de lo habitual y aún tenía trabajo que hacer.
Así que le pedí al chofer que se quedara otro rato con Mayra en cuanto terminara unas cuentas. Les prometí volver. Quería también dejar a la secretaria, sin embargo, no podía quedarse. La necesitaba para hacer el trabajo de contabilidad. Pensé que mi oficina estaría libre de espantos, pero estaba muy equivocado. Comenzamos a escuchar sonidos en una trampilla que usábamos para los desechos de papelería. Al principio creíamos que eran ratas, pero el sonido era aún más grande, como si hubiera un perro atorado. Cosa que era imposible, pues el tamaño del conducto es muy pequeño. Un perro, ni siquiera un chihuahueño o un tacita de té cabría por ahí. Sin embargo, escuchábamos cómo arañaban y arañaban y caminaban dentro. Intentamos ignorar el sonido y seguir trabajando. De pronto, escuchamos a Mayra gritar rápidamente. Acudimos con ella. Al llegar, ella no podía hablar, solo nos señalaba en dirección a una ventana. Nos acercamos a ver, pero no vimos nada. Estábamos en la segunda planta y mirando hacia abajo la calle estaba vacía. Algo que también era extraño, pues nuestra ubicación es bastante céntrica. Noté que ya no estaba el chofer. Le pregunté a Mayra qué había pasado con él, pero seguía sin poder hablar. Le llamé al celular, pero no me contestó. Entonces revisé mi bandeja de WhatsApp. El número del chofer se encontraba en línea. De pronto Mayra recuperó el habla. Nos dijo que vio al diablo asomarse por la ventana. La secretaria dijo de inmediato que algo muy raro estaba ocurriendo. Y en cambio intenté tranquilizarlas. Para esto les dije que se tomaran un descanso. Quizá el trabajo nos estaba afectando. Todavía no acababa de decir esto cuando algo apareció en la ventana. No afuera, sino adentro, como si estuviera adherido al cristal. No sabría de qué manera describirlo correctamente. Era como si de repente apareciera una pintura dentro del vidrio en la ventana. Mostraba unos ojos horribles, sin color, largos cuernos y una sonrisa que reflejaba pura perversidad. En ese momento, las cosas empezaron a poner muy mal en la sala de embalsamamiento. Para empezar, el cuerpo en el que estaba trabajando, Mayra, adquirió la forma de una sonrisa muy parecida a la de una aparición que estaba en la ventana. El cristal de la ventana comenzó a chillar, parecía que se rompería en cualquier momento. Enseguida comencé a escuchar como si el cuerpo que estaba en la plancha diera una risa sorda. Pensé que solo era mi imaginación, sin embargo, todos dijeron que estaba escuchando lo mismo que yo. Lo único que se me ocurrió fue comenzar a rezar en voz alta. Enseguida se me unieron los demás, sin que se los pidiera. Solamente así pudimos detener esa aparición. Nos quedamos con Mayra hasta que terminó el trabajo. Mientras ella continuaba, nosotros rezábamos. Cuando terminamos, no lograba contactar al chofer. Se me hacía rarísimo que se desapareciera así como así. Llevaba muchos años trabajando con nosotros. En todo ese tiempo jamás tuvimos un problema. Como a la sexta llamada me contestó. Me dijo que lo sentía mucho, pero no podía seguir trabajando en la entrega de ese cuerpo. Había visto el mismo demonio que nosotros en la ventana y de ninguna manera quería acercarse al cuerpo. Tuve que llamarle a otro trabajador y ya entre los dos fuimos a entregar el cuerpo. En el velorio había muy poca gente, eran muy extraños. No quisieron recibirnos los cirios ni la cruz, solo se quedaron con las flores. Afortunadamente, después de que se entregó el cuerpo, ya no volvimos a experimentar algo tan pesado. Sí han ocurrido algunas cosas raras, pero no tan intensas como aquella vez. Platicando con varias personas de la empresa, me he dado cuenta que la mayoría cree que ese hombre tenía un pacto con el diablo. Y fue a causa de esto que el demonio visitó la sala de embalsamamiento, pues se lo quería llevar en un cuerpo entero. Fue muy extraño todo. También la familia, quién sabe, y practicaban alguna especie de culto satánico o algo así. No lo sé, muy raro. No había ni siquiera una sola muestra de algún símbolo cristiano, ni la cruz, ni el misterio de los cadáveres que explotan. Solía trabajar para una empresa funeraria muy grande. Mi trabajo consistía en maquillar los cadáveres para ser entregados a los familiares. No es mi deseo parecer pretencioso, pero soy bastante buena maquillando, tanto a muertos como a vivos. A causa de mi habilidad para darle buen aspecto a la muerte, me hice muy solicitada en la empresa. Llegó una temporada en que hubo mucho trabajo. Como yo no tenía compromiso alguno por ese entonces, empecé a trabajar muchas horas extras.
Por aquel entonces tenía poco realmente de llegar a Ottawa, Canadá. Corrí con mucha suerte porque fui contratada por esta empresa y en cambio conocí personas que duraron bastante tiempo en otros empleos muy pesados sin lograr contrato fijo o a largo plazo. Pasé los primeros meses de trabajo sin ningún obstáculo. Supe de personas que contaban sobre extraños sucesos que ocurrían en el tanatorio. Y el que no sepa que es un tanatorio, es un tipo de sala de operación. Yo, aunque a veces sí sentí un poco de miedo, más que nada por la ubicación de la sala donde maquillábamos a los cuerpos, el lugar que más me daba miedo de todos era la misma sala de cremación. De este lugar era del que más se hablaba entre los compañeros de trabajo. Historias sobre muertos que gritan una vez que entran a los hornos. Incluso una vez escuché a uno de los decir de la boca de los directores de uno del edificio contar que tuvieron que parar los rieles, pues escucharon como si arañaran el cajón con desesperación. Sin embargo, cuando abrieron el féretro, el cadáver estaba inmóvil. Ni siquiera había cambiado la posición en que se dejó. Aunque hasta ese momento no había presenciado algo extraño, las historias que escuchaba sí me llegaban a perturbar. A veces, mientras realizaba mi trabajo, rezaba para que no se me revelara algo extraño. Sobre todo durante una temporada en la que los sucesos extraños eran una constante. Casi a diario alguien decía haber visto algo raro. De entre todo lo que se decía, el suceso que más logró perturbarme fue algo que escuché de la boca de más de 3 personas. Contaban haber visto a varios cuerpos explotar frente a ellos. Sin embargo, cuando salían a buscar a alguien más para que mirara lo ocurrido y regresaban, todo estaba intacto, como si nada hubiera pasado. No sé si sería porque me concentraba mucho en mi trabajo o porque terminé sugestionada con tanta historia, pero de repente también comencé a percibir algunos fenómenos extraños. Me encontraba maquillando el cadáver de una mujer de mediana edad. La otra chica que me estaba apoyando se fue al baño. Comencé a escuchar un rechinido que provenía del pasillo que desemboca en el crematorio. Como la chica que me estaba apoyando me estuvo platicando acerca de algo que presenció en el crematorio, comencé a sentirme nerviosa, así que para tapar el sonido le subí a la radio que teníamos. La música no fue suficiente para evitar que siguiera escuchando algo extraño en el pasillo. Sonaba como si arrastraran una enorme bolsa de plástico. Comencé a llamar a mi compañera en voz alta. No recibí respuesta. Intenté ignorar el sonido, pero no lograba concentrarme. Me sentía como observada. Armándome de valor, me atreví a acercarme al pasillo. Total. Pensaba que era mejor descubrir que realmente no había nada. Desgraciadamente no fue así. Apenas salí del pasillo, muy cercana a mí, venía una bolsa donde meten a los cuerpos. Se pueden imaginar el miedo que me invadió en ese momento. Otra persona en mi lugar hubiera salido corriendo del edificio. Sin embargo, yo suelo paralizarme en situaciones difíciles. Es como si mi cerebro se bloqueara. Cuando esta bolsa estuvo a 1 metro de mí, vi como algo dentro de la bolsa se retorcía de un lado a otro, como si metieras una enorme serpiente dentro de un saco y esta luchara desesperadamente por querer salir. Cuando al fin logré reaccionar, caminé hacia atrás sin apartar la vista de esa cosa aterradora, hasta que choqué contra mi compañera. De inmediato le dije que mirara en dirección al pasillo, y juntas vimos cómo la bolsa se arrastraba de vuelta al crematorio. Nos apuramos con el trabajo y cuando llegó nuestro supervisor, nos retiramos del lugar. No logré dormir aquella noche. No podía borrar esa escena de mi mente. Durante los siguientes días comencé a desarrollar cierta fobia a estar sola, sobre todo en la sala de embalsamamiento. Y ni hablar de que me acercara al crematorio. Aquel lugar era la cuna de mis pesadillas, pues de allí fue donde vi salir a aquella cosa. Les juro que aun cuando nada ocurriera, cada que me tocaba trabajar de noche estaba como paranoica. Miraba en todas direcciones, a la espera de que algo aterrador se apareciera. Para mi fortuna, pasó un tiempo para que volviera a presenciar algo extraño. De hecho,
Pasó tanto tiempo que hasta se me olvidó aquel incidente. Además, los compañeros dejaron de hablar de este tipo de temas. Fue un lapso en el que hubo cierta tranquilidad. Desgraciadamente, solo fue la calma que antecede a la tormenta. Una noche teníamos que maquillar varios cuerpos, dos compañeros y yo. Escuchamos un sonido muy raro. Era un tipo de quejido, pero no se parecía en nada a los sonidos que uno ve en las películas o en la vida real. Era un sonido de ultratumba que no puedo describir, pues no hay nada que se le compare. Uno de los compañeros era novato. Se puso nervioso de inmediato, mientras que el otro era medio fanfarrón y haciéndose el valiente, salió de la sala de trabajo. Pasaron alrededor de 10 minutos antes de que volviera pálido y tembloroso. No podía ni hablar aquel hombre, y cuando logró hacerlo, no dejaba de decir que vio algo aterrador arrastrándose por el pasillo. El pobre se veía muy mal, y aunque yo también sentía miedo, intenté tranquilizarlo lo mejor que pude. De pronto escuchamos un gran estruendo, como si algo hubiera tronado un globo. Salimos de la sala y nuevamente escuchamos otra explosión. Pronto salieron varios compañeros que eran embalsamadores. Lucían igual de pálidos que mi compañero. Yo me imaginaba lo peor. Pensaba que tal vez uno de los hornos en el crematorio había explotado. Afortunadamente no fue así. Los embalsamadores nos dijeron que los cuerpos en los que estaban trabajando habían explotado sin más. Y enseguida nos dijeron que miráramos sus trajes, pues según ellos estaban llenos de sangre. Los vimos, pero no tenían nada en los trajes. Sus trajes estaban completamente limpios. Los embalsamadores se quedaron perplejos cuando bajaron la mirada para ver sus trajes limpios. Les seguimos hasta la sala de embalsamamiento. Los cuerpos estaban intactos. Mis compañeros de esa área juraban que vieron los cuerpos explotar. Algo muy raro estaba ocurriendo esa noche y se pondría cada vez peor. Decidimos tomarnos un descanso, por lo que fuimos a la cocina a pedir unos cafés. Una vez que logramos tranquilizarnos, tuvimos que volver al trabajo. Sé que otras personas simplemente saldrían corriendo de aquel lugar. Pero uno no puede ir y a decirle a los patrones que dejamos el trabajo a medias por miedo. Mucho menos en nuestra profesión, donde se trata constantemente con la muerte. Apenas estábamos por abrir la doble puerta de la sala de embalsamamiento cuando escuchamos a alguien que pedía ayuda desde el pasillo que conducía al crematorio. Mis dos compañeros salieron corriendo de nuevo. En cambio, los embalsamadores acudieron al llamado de auxilio. Yo me detuve un momento pensando a quién seguir. Al final decidí seguir en dirección hacia el crematorio. Cuando entramos, vi la escena más aterradora que jamás pude ver. Ni siquiera en las películas de terror he visto algo tan aterrador como inexplicable. Por el piso, dando la vuelta a un muro que desemboca exactamente frente a los hornos, se arrastraba una bolsa de muerto. Un par de extremidades, al parecer sus manos, la ayudaban a impulsarse hacia adelante. En la parte donde iba su cabeza se había rasgado, dejando al descubierto una boca carente de labios. Por donde se arrastraba dejaba un rastro de sangre. De repente se detuvo y gritó pidiendo auxilio. Su voz no sonaba humana. No sabría cómo explicarlo, pero se notaba que no era natural, como si una criatura quisiera hacerse pasar por humano. No pudimos contener los gritos. La criatura, que parecía ciega, levantó la cabeza y comenzó a arrastrarse rápidamente en nuestra dirección. Los embalsamadores, quienes eran de la religión protestante, comenzaron a realizar unas extrañas oraciones que hicieron que la criatura se echara para atrás hasta desaparecer. Las historias llegaron a oídos de los patrones, pues durante los siguientes días tuvimos a varios sacerdotes bendiciendo el lugar. Las apariciones se detuvieron una vez que la bendición del lugar se llevó a cabo. Sin embargo, yo no pude quitarme de la cabeza la imagen y la voz de aquella aparición. Me surgían demasiadas preguntas, como ¿de dónde venía esa criatura? ¿O por qué se nos aparecía? ¿Sería un demonio, un fantasma? ¿Qué sería? Actualmente ya no trabajo para esta empresa. Ahora me dedico a maquillar personas vivas en un salón de belleza. Extrañas criaturas en la morgue. Durante un tiempo practiqué exploración urbana. Fue una época en la que aún no se le conocía bajo ese nombre. Incluso YouTube aún no aparecía por la red e internet.
era algo que apenas estábamos conociendo. Solíamos salir cada fin de semana, unos amigos y yo. Vivimos cerca de varios pueblos abandonados. Por razones de privacidad no daré el nombre de mi ciudad. Solo les diré que se encuentra rodeada por varios poblados abandonados y uno de ellos es famoso por albergar un hospital psiquiátrico en el que ocurrieron varias desgracias y escándalos que obligaron a cerrar. El caso es que los chicos y yo solíamos asistir a estos lugares siempre de día. Se podría decir que era nuestro pasatiempo favorito. Durante esos paseos conocimos diferentes lugares, siempre dejando de lado al hospital, y es que a este lugar le guardábamos un gran respeto, pues eran varias las historias que rodeaban a ese lugar, sobre todo a la zona donde estaba instalada la morgue. Eran muchas las historias que se contaban entre los jóvenes, y ya saben cómo es cuando se es joven. Por fuerza dices dudar, finges dudar de todas estas historias, mientras que por las noches ni duermes al recordarlas. Es curioso, aquello que más nos aterra, más nos atrae. Y así fue que terminamos obsesionados con la idea de ir a explorar al hospital. De hecho, no podíamos hablar de otra cosa que no fuera sobre aquel lugar. El lugar es el más alejado de todos los poblados abandonados, y para llegar necesitábamos que alguien nos llevara. Fue difícil convencer al padre de alguno de nosotros para que nos llevara. Al final terminó ofreciéndose llevarnos el hermano mayor de mi mejor amigo, pero nos puso de condición que lo dejáramos acompañarnos. Comenzamos a revisar el pequeño hospital, en el cual ya no quedaba mucho material en la primera sala. Solo unos muebles destruidos en una zona que creímos era usada como recepción. Más bien estaba lleno de basura y grafitis sin sentido. Pasamos varios pasillos con salas pequeñas. Esperábamos encontrar algunas camillas oxidadas u otro material, pero no quedaba nada, solo basura y más grafitis. Dimos varias vueltas intentando adivinar cuál sería el área donde estaba instalada la morgue de la que tantas historias se contaban. Jamás habíamos visto una, solo las que salen en las películas de terror. No encontrábamos el sitio, incluso empezamos a creer que podría ser cualquier cuarto que aún estuviera de pie en el edificio. Otro de mis amigos comenzó a decir que la morgue no existía. De repente captó nuestra atención un grafiti que desentonaba con todos los demás. Era diferente. No eran solo letras sin sentido, era un mural. Un dibujo que sería muy difícil pasar por desapercibido. Del grafiti se veía una cabeza sin rostro, con sus manos deteniendo el marco de una pequeña puerta de metal. No sé por qué, pero a pesar de que aquella figura no contaba con un rostro, transmitía cierta sensación de miedo e incomodidad. Inesperadamente, uno de los chicos gritó de terror y todos nos giramos en dirección a él para ver qué era lo que vio. El chico nos dijo que vio un rostro asomándose dentro del grafiti. Como pueden esperarse, ninguno le creímos. Al contrario, comenzamos a atacarlo con burlas. Mientras nos burlábamos de él, me di cuenta que a un lado del grafiti el muro mostraba un relieve que no concordaba con el resto del muro de la pared. Me acerqué a ese muro y lo golpeé con el puño. El golpe me devolvió un sonido hueco. Me imaginé que ese muro solo estaba superpuesto, o que era de esos que ponen con tabla roca. Para esto los chicos ya estaban revisando junto conmigo el muro. Revisando los bordes nos percatamos que el muro sí estaba fijado con algo. En eso, el chico más grande dio una patada a la pared y esta se rompió como simple papel. Al parecer, el material sí era como una especie de tabla roca que con la humedad se había podrido a tal punto que era fácil romperlo. Retiramos una gran cantidad de muro, revelando una pequeña puerta de metal con una pequeña abertura donde antes hubo un cristal. Empujamos la puerta y esta cedió fácilmente. Del otro lado, justo a 2 metros, estaba otro marco con una puerta derribada en el suelo. Entramos por el pasillo hasta una enorme sala un poco oscura. Algunos rayos de luz entraban a través de unas pequeñas ventanillas que estaban a lo largo de la sala. Gracias a esta luz
pudimos ver un largo pasillo repleto de compartimentos, todos en fila de 3. Algunos aún mantenían sus pequeñas puertecillas y a otros les habían sido arrancadas. Habíamos localizado la morgue. En ese sitio nos encontramos con más graffiti parecido al de la entrada. Había varios donde se mostraba el mismo tipo sin cara, mientras que en otros solo se veían símbolos tales como cruces invertidas, pentagramas, cosas que uno se encontraría en un rito satánico. Era raro encontrar ese tipo de simbología en un lugar como aquel. Hasta donde yo sabía, jamás vi en las noticias o escuché algún rumor de que en mi región se realizara este tipo de prácticas. De la nada, uno de los chicos comenzó a saltar, diciendo que algo le caminó entre los pies. Todos dijimos que era una rata. Sin embargo, el chico dijo que fuera lo que fuera, pasara por sus pies se veía diferente, pues tenía las extremidades demasiado largas para su cuerpo. Yo no le creí nada, puesto que era muy difícil ver claramente cualquier cosa en aquel sitio por la poca iluminación. De nuevo, otro de los chicos gritó que vio algo saltar hasta uno de los compartimentos. Él dijo que pareció un muñeco. Para esto los chicos dejaron de bromear y se quedaron en silencio, pues el chico que había gritado era el hermano mayor de mi amigo, y de cierta manera le creíamos más que a cualquiera. Aunque nos sentíamos un poco nerviosos, seguimos explorando el lugar. Encontramos un par de planchas donde colocaban los cadáveres para realizar las autopsias. Estaban hechas de un material de cerámica y lucían completamente invadidos por una especie de musgo. Tuve la gran idea de pasar una mano por la plancha. Sentí el musgo directamente, casi vomito. Se sentía asqueroso, como si tocaras excremento y olía parecido. Mi mejor amigo encendió una pequeña lámpara. Todos comenzaron a decirle que debió haberla sacado desde un principio. Y él se defendió diciendo que no se acordaba que la traía en la bolsilla. Me iluminó la mano. Entonces vimos que la tenía manchada con un musgo color rojizo. Se veía extraño. Por lo regular, el musgo siempre es de color verde. Le limpié el musgo en el pantalón. De nuevo el hermano de mi mejor amigo nos dijo que vio algo moverse en uno de los compartimentos. Nos acercamos y él nos pidió que escucháramos. Todos guardamos silencio y escuchamos como un murmullo que me sería muy difícil explicar, pues apenas se distinguía. Era como si algo muy pequeño intentara hablar. Aparte el lenguaje era indescifrable. No parecía español, inglés, ni ningún otro idioma que yo conociera. El contenedor de donde provenían los sonidos tenía puerta y estaba cerrado. Los chicos querían abrir la puerta, mientras que yo les decía que no me parecía buena idea hacer eso, que sería mejor irnos ya de ese lugar. No me quisieron hacer caso y se pusieron a abrir la pequeña puerta, mientras que el chico de la linterna iluminaba. Batallaron un rato para poder abrirla, pues estas presentaban un extraño mecanismo de seguridad, y aunque no tenían ningún candado, les costó un rato descifrarlo. Sin embargo, cuando al fin pudieron abrirlo, el chico de la linterna iluminó directamente dentro del compartimento. Todos los chicos se hicieron para atrás, horrorizados, pues en un acto de completa estupidez me acerqué a ver qué era lo que les había aterrorizado tanto. Aún con la escasa iluminación pude notar un par de siluetas. Parecían muñecos a los que les brillaban los ojos. Se me quedaron viendo y unos segundos después se me echaron encima. Intenté gritar por ayuda, pero caí en cuenta de que estaba completamente solo. Los chicos se fueron. Tengo una laguna mental acerca de lo que pasó después. Lo único que recuerdo es que estaba en la camioneta con los demás chicos. Me dijeron que regresaron por mí porque gritaba desesperadamente, pero que no me encontraron en la morgue, sino hincado frente al grafiti del hombre sin rostro. Regresamos a nuestras casas de inmediato y dejamos de salir por un tiempo, pues todos los chicos estaban aterrados. Yo más que asustado me sentía extraño, sobre todo por ese lapso de tiempo en el que no recordaba nada. A veces, en las noches, despertaba gritando, asustado, aunque jamás recordaba lo que acababa de soñar. Después de un tiempo de repetidas veces pasar lo mismo todas las noches, comenzaron a traer problemas en mi salud.
Pues durante el día no sentía que hubiera descansado, y es que eran repetidas veces en que despertaba cada noche. Por consejo de una tía comencé a ver a una persona que se dedicaba al hipnotismo. Gracias a él pude recordar qué fue lo que me pasó aquella vez en esa morgue abandonada. Recordé que salí corriendo antes de que esas extrañas siluetas me atraparan. Salí corriendo por el pasillo y justo cuando pasé frente al graffiti vi como el rostro vacío se formaba una cara aterradora. Esto me hizo perder el conocimiento. No pude recordar más allá. No sé si algún ente o espíritu en ese lugar me habrá hecho algo. Sin embargo, después de las sesiones de hipnotismo pude volver a dormir sin problemas. Los chicos seguido hablaban sobre las extrañas criaturas que encontramos en esa morgue abandonada. Fantasmas. Solía trabajar en la morgue de una prisión estatal de mi país, que es Nicaragua. Esto ya pasó hace bastantes años. Actualmente tengo algunos años que emigré a México por cuestiones familiares. Sé que algunas personas suelen presumir ver fantasmas en todas partes. Incluso su concepto acerca de lo que estos seres son está muy bien establecido. No dudo que hayan visto o presenciado lo que cuentan. Sin embargo, yo puedo dar un testimonio un poco diferente a lo que estos seres son. Esto debido a que cuando estuve trabajando en la prisión, pasé varias experiencias que hoy en día me hacen ver de manera distinta a estos seres que llaman fantasmas. Todo comenzó durante una revuelta de reos. No diré el nombre de la prisión, aunque probablemente se sepa dónde fue, pues este evento trascendió a la prensa internacional. No solo trabajaba en la morgue, realmente no soy ni siquiera forense, solo era custodio. Pero así son las cosas en las prisiones. Nos toca hacer de todo y a mí siempre que había algún muerto se me requería junto a otros 2 compañeros para trasladarlos a la morgue. Durante la revuelta, todo el personal de ese turno tuvo que ponerse a resguardo, mientras que los policías más preparados sofocaban esa insurrección. Hubo muchos muertos. Después de que el conflicto fuera sofocado, nos tocó entrar de nuevo a nosotros para trasladar a los cadáveres y heridos a su respectiva área. Para esto fuimos apoyados por varios paramédicos y enfermeros, que a fin de cuentas son ellos los que nos decían hacia dónde llevar los cuerpos. Aquello parecía el infierno, entre los heridos, el olor y los quejidos. Se requería de cierta fortaleza para llevar a cabo aquellas tareas. Personalmente, me volví muy frío durante el tiempo que trabajé en ese lugar. Y aunque seguido me tocaba remover cadáveres, el olor no se comparaba con el de tantos cuerpos pudriéndose juntos. Pudieran imaginarse que la morgue en las prisiones es parecida a las que hay en los hospitales o las que son del tipo judicial. Lejos están estas de parecerse a la que estaba en la prisión. Este era un cuarto enorme con unos pocos refrigeradores y ventiladores. Más bien era como un vertedero de cadáveres. Por lo regular, los cuerpos no duran mucho tiempo allí. Solo están de paso hasta que los recogen los forenses. Pero durante aquella ocasión, debido al volumen de cuerpos, se rebasó la capacidad de los refrigeradores y muchos cuerpos quedaron sobre el piso. Se encendieron todos los ventiladores. Esto ocasionó que el aroma fuera aún más intenso, sobre todo en los pasillos. Se nos encomendó traer más ventiladores. Durante la jornada, varios de mis compañeros dijeron haber visto cosas extrañas entre los cuerpos. Describían haber visto ciertas esferas hechas de electricidad, apareciendo y desapareciendo muy cerca de los cuerpos. Yo al principio no vi nada, quizá porque estaba muy concentrado en el traslado de los cuerpos y luchando por contener las ganas de vomitar. Sin embargo, sí escuchaba como voces entre los cuerpos. Parecía como si murmuraran. Al principio era casi inaudible. Sin embargo, después de que me di cuenta, agudicé mi oído y pude captar mejor estos sonidos. Parecían palabras, pero un tono tan bajo que no se lograba entender. Sentí miedo. Sin embargo, intenté no concentrarme mucho en estos, pues era necesario moverse rápidamente y proseguir con el trabajo. Se nos dijo que en menos de 2 horas volverían los camiones que trasladaban los cuerpos a una morgue de verdad.
Desafortunadamente, el tiempo pasaba y nosotros seguíamos allí soportando los malos olores y la macabra compañía. De repente, ya no vimos a varios compañeros. Esto molestó a nuestro superior, que salió de inmediato a buscarlos. Terminé quedándome yo solo al resguardo de los cadáveres. Comencé a sentirme muy nervioso. No quería estar solo con los cuerpos. Los escuchaba hablar. Casi estaba seguro de que los demás compañeros vieron o escucharon algo que los espantó a tal punto que los obligó a salir. Este pensamiento se quedó por un rato en mi cabeza. Comencé a sugestionarme. Pensaba que en cualquier momento vería algo al igual que mis compañeros. Las voces se hicieron más claras. Escuchaba palabras como "es el infierno" o "déjame salir". Di la espalda a los cadáveres y me tapé los oídos con mis dedos. Aún haciendo esto, seguía escuchando esos malditos murmullos. Hacían eco en la enorme habitación que era la morgue. Sonaba incluso más fuerte que los ventiladores que regaban los fétidos olores de un lugar a otro. Uno de los ventiladores comenzó a producir un sonido estruendoso, como si algo se hubiera metido dentro de él. Entonces los vi. Allí estaban los fantasmas, justo detrás de los ventiladores. Parecían 3 pieles colgando, arrugadas. En el lugar donde deberían ir los ojos solo estaban 2 agujeros y no tenían nariz. Eran tan aterradores que no soporté verlos más de 2 veces. Salí corriendo también. Desafortunadamente no llegué muy lejos. A medio pasillo me topé con mi superior, seguido de los otros 2 custodios que habían huido. Mi superior nos regañó. Nos dijo que no quería escuchar nuestras historias de terror, que era mejor que siguiéramos con el trabajo o habría consecuencias. Cuando regresamos, le pedí a Dios que ya no estuvieran esas apariciones allí dentro. Por fortuna, el Señor escuchó mis plegarias. No quedaba ni rastro de lo que había visto hace apenas unos minutos. Comencé a dudar de lo que vi. Empecé a creer que tal vez los olores me habían provocado alucinaciones. Total, que para cuando llegaron los camiones, los murmullos entre los cuerpos desaparecieron y mis compañeros se lograron calmar. Cuando terminé mi turno y me fui a casa, tuve una sensación extraña. Era como si alguien me estuviera siguiendo. Les juro que hasta llegué a sentir como si alguien me respirara en la espalda mientras conducía. Lo mismo me ocurrió cuando bajé del auto o cuando fui a la tienda. No pude dormir de filo, despertaba cada cierto tiempo, pues me imaginaba que vería a esos seres parados frente a mi cama. Por fortuna eso no sucedió, aunque sí llegué a escuchar murmullos en mis oídos. Esto también me obligó a saltar de la cama un par de veces. Toda una semana seguí experimentando lo mismo a la hora de dormir. Mi aspecto se veía terrible, bolsas en los ojos, unas enormes ojeras muy marcadas. Todos mis compañeros me preguntaban sobre lo que me pasaba, y aunque en un principio no quise contarles, pues me daba vergüenza, después de que varios de ellos siguieron platicando sobre los sucesos de aquella noche, sentí la confianza de contarles lo que me estaba ocurriendo. Mis compañeros, después de oírme, comenzaron a decir que vieron lo mismo en la morgue, pero en días distintos a aquella noche, aunque en su caso, esos seres no les atormentaban por las noches. Yo les pregunté qué fue lo que les hizo salir corriendo de la morgue. En ese momento, los compañeros se quedaron viendo entre ellos. Hubo un largo momento de silencio y después dijeron que miraron a uno de los cadáveres hablar y alzar la mano hasta jalar la pierna de uno de ellos. Yo les dije que quizá las personas seguían vivas. Sin embargo, ellos insistieron en que esto no era posible, pues el cuerpo ya estaba en rigor mortis. Las historias de los compañeros, unidas a todo lo que yo había experimentado, lograron formarme cierta repulsión a la morgue, así como a toda la prisión. Entraron nuevos custodios. Eran unos tipos con un sentido del humor muy pesado. Yo suelo ser una persona muy seria, del tipo al que le gusta pasar desapercibido, cosa que no les causó gracia a los nuevos custodios, que comenzaron a hacerme bromas, y entre más los ignoraba, más se esforzaban en molestarme. Uno de mis antiguos compañeros tuvo la gran idea de contarles que le tenía miedo a la morgue. Esto provocó una ola de intentos por dejarme encerrado en esa zona. No obstante, logré adivinar cada uno de sus movimientos.
no eran nada discretos en sus planes. Desgraciadamente, durante un descuido mío, sí lograron dejarme encerrado. No había nadie más custodiando la zona, así que preferí no gritar. Si esos tipos andaban cerca, no les daría el gusto de escucharme aterrado o suplicando porque me dejaran salir. En cambio, me quedé sentado frente a la cortina, por donde entran los camiones que recogen los cadáveres. Quizá con algo de suerte llegaría alguien por ese lugar. Esto era muy probable, pues estaban 3 cadáveres en los refrigeradores. Pasó una hora y nadie acudió, ni por la puerta delantera ni por la cortina. Comencé a desesperarme. Los aromas dentro de la morgue me trajeron los recuerdos de aquel día. Comencé a escuchar los murmullos. Aunque no había cadáveres en el piso, los sonidos provenían del lugar en el que estuvieron tirados los cuerpos. El pánico se comenzaba a adueñar de mí. Un fuerte golpe me hizo saltar. Me tapé la boca para no gritar, pues imaginaba que los custodios estaban golpeando la puerta. Sin embargo, el sonido no venía en esa dirección, sino de la puerta de los refrigeradores. Para este punto perdí el control y me dirigí directamente a la puerta. Después me puse a gritar con desesperación mientras golpeaba con mis puños. Nadie acudía a mi llamado, ni siquiera los custodios, para burlarse de mí. Después de un rato, escuché que alguien movía la cortina de metal por donde entraban los cadáveres, los camiones. Me sentí aliviado. Saldría de inmediato. Caminé en dirección a la cortina de metal. Sentía que al fin saldría de allí. Desgraciadamente, los fantasmas no tenían los mismos planes que yo. A unos escasos metros de la cortina estaban parados los mismos seres que vi durante aquella ocasión. Eran horribles. Me quedé parado y de repente empecé a convulsionar a causa del miedo. No recuerdo qué ocurrió después. Desperté en la enfermería y me realizaron estudios de la cabeza para ver si no tenía epilepsia. Por fortuna salí bien de todas las pruebas que se me hicieron. A los custodios lo terminaron deteniendo, pues no era la primera persona a la que molestaban. Ya después no supe qué pasó. Después migré a México. Actualmente trabajo en una fábrica y hasta la fecha no he vuelto a ver algo parecido. Sinceramente deseo no volver a presenciar algo así